A veces, sin darnos cuenta, la vida se va llenando de cosas que creemos que necesitamos. Personas, rutinas, metas, ideas. Y lo curioso es que muchas de esas cosas ni siquiera las elegimos realmente. Solo estaban ahí y aprendimos a girar alrededor de ellas. Como si soltar algo, aunque ya no nos haga bien, fuera una especie de traición. Pero, ¿por qué cuesta tanto dejar ir? Quizás porque se nos enseñó que soltar es perder, que quien deja se rinde. Y en una cultura que glorifica el control, rendirse se siente como un fracaso. Sin embargo, ¿qué pasa cuando lo que mantenemos nos asfixia? Cuando por aferrarnos a algo que ya no encaja, nos terminamos perdiendo a nosotros mismos. Ahí es donde empieza la libertad consciente. No esa libertad romántica que se vende como haz lo que quieras, sino una más profunda, la de reconocer lo que ya no necesitamos cargar. Hay una diferencia enorme entre tener algo y depender de eso. Tener un trabajo, una relación, un sueño, no está mal. El problema empieza cuando nuestra paz depende de que eso salga exactamente como lo imaginamos. Ahí ya no somos libres. Somos prisioneros de nuestras expectativas. Y eso es lo que más duele. No perder, sino darnos cuenta de qué dependíamos. De una idea, de una persona, de un resultado, de una versión de nosotros mismos que ya no existe. La libertad consciente empieza cuando dejamos de confundir el apego con el amor, la costumbre con el propósito, el miedo con la responsabilidad. Porque sí, a veces no seguimos ahí porque queramos, sino porque tenemos miedo de lo que viene si no lo hacemos. El miedo al vacío es real, y lo curioso es que muchas veces ese vacío no es tan terrible como creemos, solo se siente así, porque hemos llenado tanta nuestra vida de cosas necesarias que olvidamos cómo se siente estar tranquilos sin ellas. Hay personas que no saben descansar porque piensan que el descanso es perder tiempo. Personas que no saben estar solas porque creen que la soledad es abandono. Personas que no saben parar porque piensan que el movimiento constante es sinónimo de progreso. Y en ese ruido se pierde el sentido. Soltar no es siempre cortar, a veces es solo aflojar. Aflojar la expectativa, aflojar la exigencia, aflojar la idea de que todo tiene que ser como lo planeamos. Porque la libertad no está en tener menos, sino en necesitar menos. A veces hay que preguntarse cuántas cosas sigo cargando solo porque me da miedo lo que va a pasar si las dejo caer. Y si se cayeran, ¿de verdad sería tan grave? O solo me da miedo descubrir que, en realidad, no las necesitaba tanto. El problema es que confundimos estabilidad con control. Creemos que todo esté bajo nuestras manos. Pero la vida, inevitablemente, se mueve, cambia, se escapa. Entre más queremos apretar, más se nos resbala. Por eso la libertad consciente no tiene tanto que ver con soltar cosas, sino con soltar la necesidad de controlarlo todo. Es entender que hay cosas que se van a ir, aunque hagamos todo lo posible por mantenerlas. Y eso no significa que fallamos, significa que crecimos. El crecimiento muchas veces duele más que quedarse igual, porque crecer es dejar atrás partes de nosotros que alguna vez fueron hogar, y eso no se hace sin miedo. Pero el miedo también puede ser una señal de que estamos caminando hacia lo desconocido, y lo desconocido siempre es donde empieza algo nuevo. A veces la libertad no se siente como un alivio, sino como pérdida. Pero cuando pasa el ruido, cuando pasa el duelo, descubrimos que el vacío no estaba ahí para asustarnos, sino para que pudiéramos llenarlo de lo que realmente importa. Porque nada pesa tanto como el que ya no encaja, y nada libera tanto como aceptar que algunas cosas están destinadas a quedarse solo en el recuerdo. Soltar suena fácil hasta que lo intentas, porque soltar no es un acto físico, no se trata de abrir la mano y dejar caer algo, es un proceso interno, lento y casi invisible, que muchas veces duele más de lo que imaginamos. Y duele porque soltar no solo implica dejar lo que está fuera, también lo que está dentro. Las ideas que construimos alrededor de eso, el yo que éramos cuando lo teníamos, las historias que contábamos para justificar por qué lo manteníamos,
Por eso a veces seguimos aferrados a cosas que ya no nos hacen bien, porque creemos que sin eso dejamos de ser quienes éramos. Y en parte es cierto, cada vez que soltamos algo, una parte de nosotros también se va, pero solo así dejamos espacio para una versión más honesta de lo que somos hoy. El alma también se cansa de sostener lo que no quiere soltar, y cuando el cuerpo y la mente ya no pueden más, la vida te lo quita. Y claro, al principio duele, porque parece que te están arrancando algo, pero con el tiempo entiendes que te estaban liberando. La libertad consciente no es fría ni desapegada, no es un me da igual, es un entiendo que esto ya no me pertenece y aún así lo dejo ir con amor. Cuando uno empieza a soltar, el mundo se acomoda distinto. Las cosas que antes parecían indispensables dejan de tener el mismo peso. En ese espacio que queda libre empiezan a llegar otras cosas, más ligeras, más reales, personas nuevas, pensamientos nuevos, prioridades nuevas. Y uno se da cuenta de que no era el fin del mundo, solo el fin de una etapa. Soltar también es aceptar, aceptar que las cosas no fueron como esperábamos, que no siempre hay culpables, que algunas historias simplemente tenían que terminar y que no todo lo que duele está mal. La libertad consciente no se logra el día que dejamos algo, sino el día que dejamos de desear que las cosas hubieran sido distintas. Ahí se siente el alivio, porque ya no estamos peleando con lo que fue, solo observamos, agradecemos y seguimos caminando. Y sí, a veces soltar también es perdonarse, por no haber sabido antes, por haber aguantado tanto, por haber tenido miedo. El perdón no cambia el pasado, pero cambia la forma en que lo cargamos. Y es que la libertad no llega de golpe, llega en pedacitos, en pequeñas decisiones que tomamos cada día, en cada vez que decimos, ya no más, con el corazón tranquilo. Ahí, sin darnos cuenta, la vida se vuelve más ligera. Y cuando miramos atrás, tenemos algo, que no todo lo que se va es pérdida. A veces lo que se va es justo lo que nos estaba impidiendo avanzar. Hay un momento después de soltar en el que todo se siente raro, ni vacío, ni lleno, solo distinto. Y aunque al principio asusta, con el tiempo entiendes que ese silencio no es ausencia, es espacio. Espacio para mirar de nuevo, para reconstruir sin prisa, para entender que la vida no siempre se trata de añadir, sino de permitir que lo que ya no tiene lugar simplemente se vaya. Ser libre no es vivir sin vínculos, es elegir desde la calma y no desde el miedo. Es amar sin poseer, trabajar sin agotarse, soñar sin exigirse. Es poder mirar algo y decir, lo disfruto mientras está. Y si un día ya no está, igual estoy bien. La libertad no siempre grita, a veces solo se sienta contigo en un atardecer y te hace sentir en paz sin saber exactamente por qué. No porque tengas todo resuelto, sino que, por fin, dejaste de pelear con lo que no podías controlar. Al final, la libertad no se encuentra afuera, ni en los viajes, ni en los logros, ni en los demás. Está en ese momento en el que puedes cerrar los ojos, respirar profundo y sentir en paz con lo que fue, con lo que es y con lo que venga. Ahí, justo ahí, empieza de verdad la libertad.